la propuesta, Leonora, que iniciaría Mirna, nuestra compañera Mirna, luego seguirías tú y el cierre lo haría Alfonso. La idea es que ustedes tengan entre 15 y 20 minutos para conversar sobre el tema, ¿no? Ya habíamos previamente conversado con ustedes sobre cuáles serían esos aspectos que queremos que hagan énfasis, pero bueno, repetimos, sería un poco el contexto breve, un contexto breve de sus países y, digamos, de la educación, de la situación de sus países actualmente, y luego lo referido a la sistematización de experiencias y a la investigación, digamos, en educación. Ese sería como el marco general. Yo iniciaría presentando, luego Pablo hace un saludo, una intervención cortita y luego le damos paso a nuestras invitadas e invitados. Perfecto. Bueno, pongo ya a transmitir entonces. Vale. Diana, a mí me preocupa, Alfonso tiene suficientes datos, porque si no él entra de primero. O sea que, no sé, como aquí los datos son perecederos aquí en Venezuela. Es cierto, tienes razón. Pregunto cómo está la Alfonso, situación de la conexión. Alfonso, ¿te parece si comienzas tú o irías en la mitad para que no? De pronto en la mitad, para tener contexto, sí, entonces propongamos eso, en la mitad. Yo creo que voy a quitar esa imagen para gastar al mínimo de cosita. Gracias Mirna por esa. Y por ya, ese detalle. gracias, muy buena, gracias Mirna. Eso sí es, esa es una buena manera de celebrar los 200 años de la Constitución Bolivariana. Por supuesto. Ok, muy bien, muy bien. Ahora sí, Carlos, vamos. Cuando digas. Buenas tardes para todos y todas. Les damos la bienvenida a este espacio de reflexión y encuentro de la corriente pedagógica Solidaridad y Emancipación. En este espacio que hemos llamado una pedagogía emancipadora, luchas y construcciones pasadas y presentes, la sistematización de experiencias y la construcción de movimiento pedagógico. Vamos a tener el agrado de contar con 3 invitados de América Latina, en un encuentro muy especial y muy queridos, digamos, para el movimiento cooperativo en Argentina. Vamos a iniciar con algunas palabras del compañero Pablo Imen y luego vamos a dar inicio a nuestro encuentro con las invitadas y el invitado. Adelante, Pablo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. También para mí es una enorme alegría esta mesa, que no es la primera mesa, pero sí que es la primera mesa latinoamericana de verdad, con compañeras y compañeros de la Gran Colombia, Mirna y Alfonso, y con Leonora, compañera de nuestra hermana República de Chile, trasandina también. Entonces, digo, lo primero para decir es que este panel es posible porque, por un lado, Alfonso con Diana, y por otro lado, Mirna conmigo y con Leonor, acumulamos más de una década y media de relaciones fértiles, y que este es un momento más de una construcción de lo que representan a la vez Alfonso, Leonora y Mirna, que no son solo sus personas, sino colectivos, apuestas y construcciones, y que por lo tanto esta mesa es mucho más que un espacio de intercambios valiosos de 3 compañeras y compañeros que saben mucho de sus temas y de sus países, sino que es parte de una construcción colectiva que estamos encarando en el marco del bicentenario de nuestra primera independencia, que tenemos la responsabilidad de concluir en este siglo XXI con el proyecto de Patria Grande y con el proyecto rodriguiano. Así que bueno, con esa enorme alegría le devuelvo el centro a Diana para que coordine esta fértil y potente mesa. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Sí, efectivamente, este es un encuentro muy latinoamericano y además aprovechamos este espacio virtual para poder hacer este encuentro.
También saludar a los compañeros y las compañeras de la corriente que se encuentran entre nosotros y nosotras, que bueno, han propiciado también esta dinámica y estos encuentros de la corriente, ¿no? Por una parte, el estudio y la construcción desde sus experiencias propias, y por otro, la reflexión y el diálogo con otros compañeros y compañeras de la región. Bien, se encuentran con nosotros y nosotras la compañera Mirna Sojo, compañera, amiga, educadora, profesora universitaria, pero también una referente del movimiento pedagógico revolucionario de Venezuela. La compañera Eleonora Reyes, que es historiadora, coordinadora de la Red Estrado de Chile y miembro del Grupo de Trabajo de Políticas Educativas y Derecho a la Educación de Claxo. Y el querido profesor, compañero Alfonso Torres, historiador, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y por supuesto un referente de la educación popular y de la sistematización de experiencias en América Latina. Así que les damos la bienvenida a las y los tres. La propuesta es la siguiente, sería comenzar con la intervención de la compañera Mirna Sojo, seguiríamos con la presentación, la exposición del profesor Alfonso Torres y cerraríamos esta triada con la intervención de la profesora Eleonora Reyes. Cada uno de ustedes va a tener entre 15 y 20 minutos para su presentación y luego daremos paso al diálogo con las compañeras y los compañeros que están en el Zoom y por supuesto con quienes nos ven en vivo a través del canal de YouTube de La Corriente, a quienes les invitamos a hacer sus comentarios y preguntas durante el transcurso de este encuentro. Bueno, Mirna, un saludo muy especial desde Argentina, un abrazo enorme para ti y los compañeros en Venezuela. Te damos la palabra. Bueno, gracias Diana y al equipo, a Pablo, querido Pablo y Diana, y a los compañeros de La Corriente por la invitación. Muy gustosamente lo hago, ¿verdad? Con el compromiso y la convicción de que nuestra América tiene que ser un continente que tiene que liberarse, ¿verdad? Y tiene que hacerlo muy pronto. Entonces nos vemos como ese gran espacio donde convergemos en los ideales de emancipación desde la historia, ¿verdad? Desde lo que somos, desde lo que que nos integra, pues, que somos un continente muy parecido en muchas de nuestras cosas, nuestras costumbres, ¿verdad? Y bueno, nos hermana esa lucha. Yo me piden un poco la contextualización del país. Bueno, todos saben dónde estamos los venezolanos ahorita con nuestro proceso revolucionario. Estamos en una etapa muy, muy difícil. Desde la muerte del comandante Hugo Chávez, nuestro país entró en una etapa de muchas sanciones. Ya perdí la cuenta de cuántas sanciones tenemos ya. Creo que ya batimos el récord Guinness. Y que además de ello, somos un país muy asediado desde el punto de vista político, en todos los flancos de los ámbitos de la sociedad. Y bueno, nosotros nos declaramos, y siempre decimos así, que estamos en resistencia, desde una visión de la resistencia donde no queremos pues, ser colonia norteamericana. Nos resistimos a eso, a ser otra vez un país donde pues el imperialismo yanqui y todos los lacayos pues quieren gobernar y usar nuestros recursos. Entonces, frente a esa osadía, frente a todo lo que ha hecho la revolución bolivariana, pues, y por supuesto que eso nos ha impactado, porque ustedes saben pues que mucha gente se ha ido del país y los que estamos pues estamos en esa resistencia dando lo mejor que podemos y con lo que tenemos para poder echar el país adelante. Entonces bueno, yo lo dejaría hasta allí. Yo hoy voy a hablarles un poco del movimiento pedagógico revolucionario, del cual formo parte y milito. Yo no sé si yo puedo compartir la pantalla, Diana, ¿es posible?
Sí, Parece Carlos, que te va a sí. habilitar la pantalla, Mirna. Ok, entonces vamos a comenzar con recordando pues a Paulo Freire en su centenario, ¿verdad? En su nacimiento, y por supuesto nos regocijamos del primer centenario de la corriente pedagógica Solidaridad y Emancipación, deseándole los mejores de los éxitos, pero también, bueno, consciente de que el que se mete en esta lucha por la solidaridad y la emancipación ya sabe lo que le espera, ¿no? O sea, que no es un proyecto sencillo, son proyectos demasiados, yo digo, osados, pues, o sea, nos osamos a retar el establishment, todo lo que es lo establecido, y por lo tanto, bueno, tenemos que estar conscientes en el paquete que nos estamos metiendo, ¿no? Entonces, bueno, soy militante del Movimiento Pedagógico Revolucionario. Este es un movimiento que tiene 29 años de lucha, desde los años 90, de las décadas de los 90, venimos en ese plan de pensar una educación liberadora, ¿no? Y tenemos a nuestro compañero querido Carlos Lanz, ¿verdad? Que es el fundador del movimiento, y salió de su residencia el 8 de agosto del 2020 y aún no ha regresado, no se sabe de su paradero. Carlos es el fundador, como dije, del movimiento, y para nosotros ha sido ha dejado un gran vacío, una gran pérdida, porque bueno, uno con Carlos tejió lazos de compromiso, ¿verdad? Y de construcción por este país que tenemos. Entonces, el Comité de Lucha Carlos Lanz sigue su incesante búsqueda y exigencia ante el gobierno nacional para que se aboque a su pronto regreso. Todavía no tenemos respuesta. Bueno, yo dedico también este espacio, ¿verdad?, a nuestro querido compañero Carlos Lanz Rodríguez. Voy a ubicar 3 elementos clave que quiero trabajar en esta conversación o en esta disertación. El primero de ellos, que cuáles son los elementos conceptuales que nos definen como Movimiento Pedagógico Revolucionario de Venezuela. La segunda sería cuáles nuestras producciones y elaboraciones que dan cuenta de nuestro recorrido histórico. Y por último, cuáles son los obstáculos, las contradicciones y resistencias que hemos sorteado a lo largo del tiempo. Estas 3 interrogantes las voy a ir respondiendo poco a poco, ¿verdad? En la medida que voy pasando las láminas. En primer lugar, ahí presento lo que es la espiral de convergencia histórico-social. Yo la llamo volver a Ayacucho. Esta construcción tiene que ver con todo lo que el movimiento pedagógico revolucionario recoge en su haber. Nosotros vamos desde las luchas originarias continentales, pasando por Guacacuro y el Ejército Caribe en los siglos XV y XVI aquí en Venezuela. También recogemos la corriente de los afrodescendientes con el cimarronaje y los cumbes, los quilombos, los palenques y las rebeliones de los esclavizados. Recogemos la independencia en 1826 con la gesta libertaria en Ayacucho, o sea, el bolivarianismo. Nosotros sabemos que Ayacucho selló la independencia definitiva del continente cuando sacan a los españoles de nuestros espacios. Entonces, ese punto de Ayacucho para nosotros es importante, ¿verdad? Siempre lo retomamos, porque decimos pues que tenemos que continuar con esa independencia y esa lucha. Pasamos por Simón Rodríguez, ¿verdad? Con la escuela social. Seguimos hacia 1870, cuando se comienza a introducir en el país la educación liberal burguesa con el positivismo. Vamos más adelante, no lo voy a nombrar todo porque me llevaría mucho tiempo, pero quiero resaltar en 1960, en la parte de la convergencia, la educación popular y los movimientos de liberación nacional con los cristianos de base. La corriente de la teología de la liberación para nosotros es otra corriente que asumimos dentro del movimiento, ¿verdad? Sigue la central unitaria, la lucha de los obreros, los movimientos culturales, los movimientos campesinos. También recogemos la corriente del movimiento Nuestra América con el marxismo indoamericano, pero también el marxismo europeo, ¿no? Con Marx y todo el proceso, ¿no?, histórico del marxismo. Y vamos entrándonos entonces a un poco más cercano a los años 90, 94, con la red de maestros, la zona alta de Sanare, la Red Nacional de Investigación Acción Simón Rodríguez, los frentes educadores. Y ahí converge entonces el movimiento pedagógico revolucionario. Fue después del año 2009 cuando nosotros nos comenzamos a llamar Movimiento Pedagógico Revolucionario. Antes nos llamábamos Red Nacional
de investigación, acción, Simón Rodríguez. Entonces, lo que quiero rescatar de esta lámina es que el movimiento recoge todas esas corrientes, las originarias, las afrodescendientes, la teología de la liberación, el marxismo crítico, ¿verdad? Y, por supuesto, el bolivarianismo. Nuestro movimiento trabaja con un método, que es el método de MEDECOR, que implica 4 bisagras, que es la investigación, la educación, la comunicación y la organización. Este método, ¿verdad? Junto con otros más que no los descartamos, por ejemplo, no descartamos el método de la sistematización, ni tampoco el método de la sistematización, pero entonces INVEDECOR recoge lo que es esta visión de cómo superar la división social del trabajo. INVEDECOR se mete con las estructuras con las que está conformada la sociedad en general, ¿no? Y donde esta división social del trabajo establece dualismo o separaciones. Entonces, con el método nosotros tratamos, ¿verdad?, de generar, si bien es cierto, la sociedad capitalista está montada sobre estas dicotomías, estos dualismos, el método busca entonces generar nuevas formas de superar, ¿verdad?, desde el punto de vista de la organización, superar la distancia entre el dirigente y el dirigido, desde el punto de vista de la comunicación, superar la distancia entre el emisor y el receptor, ¿verdad?, que es lo más común que hay, desde el punto de vista de la educación, la sociedad, entre otros, y desde el punto de vista de la investigación, la superación entre el investigador y el investigado. Esto es en forma, digamos, general, ¿no? Este movimiento tiene unas líneas de trabajo que a lo largo de los años la hemos ido construyendo. No las voy a leer todas, nada más voy a leer 2. Primero, nosotros ejecutamos líneas de trabajo que van en la dirección de la democracia directa, cualificando la soberanía política de los ciudadanos a través de la democracia del saber y las diversas formas de organización e intervención política social. Es clave, pues, la construcción de proyectos que vayan en esa dirección. Leo otra, por ejemplo, la comprensión de la educación liberadora en los diversos ambientes de aprendizaje y los referentes nuestroamericanos, juntándolos y construyendo el movimiento pedagógico, las redes nuestroamericanas de educadores, entre otros colectivos. Desarrolla, y si bien algunas se brincan, se cruzan, algunos desarrollan líneas muy focalizadas también. Entonces, el movimiento, cuando se está metiendo con todo lo que tiene que ver con las transformaciones, ¿verdad?, todo lo que son los cambios estructurales, entonces siempre el movimiento siempre está como generando, creando, acorde con los tiempos, ¿verdad? Siempre está en esa problematización, cómo generar una gestión distinta, superadora de las burocracias neoliberales, cómo crear métodos de formación que promuevan las innovaciones dentro de lo nuevo, construir, cómo evidenciar los impactos y relevancia de una educación distinta para el momento histórico que nos toca vivir, cómo crear metodologías distintas para mejorar la calidad educativa, para crear una educación liberadora. Es permanentemente esas y muchas otras preguntas, el movimiento siempre se las está generando, ¿no? A los efectos de la trayectoria, yo divido al movimiento en 3 momentos. El primero, en la década de los 80-90, el segundo momento, esa década de los 80-90, tiene que ver con un periodo de posicionamiento territorial de acumulación de fuerza, estudio y comprensión del método de AIP, la sistematización e INVEDECOR. En el movimiento entra una fase de formación permanente de todos sus líderes, de todos sus militantes, ¿no? En la década de 2000, 2009, 2012, comienzan los inicios de desarrollo de la revolución bolivariana, bueno, en su fase concreta con la Constitución, impulsa las innovaciones pedagógicas. En estos 2 periodos, en la década de los 90 y 80, es importante resaltar, y a los efectos del tema de la sistematización, nosotros tenemos en ese periodo del 80-90 muchas publicaciones. El movimiento se dio a la tarea de todos los proyectos que veníamos generando, todos los escribimos y a todos le hicimos sus respectivos análisis, ¿verdad?, en los momentos que nos tocó estar o en las gestiones del Estado, porque el movimiento estuvo primeramente como Red de Investigación Acción Simón Rodríguez desde los años 80, en los años 90 tuvimos los periodos de los gobiernos neoliberales, y ahí nosotros nos tocó como cimarronear los espacios e impulsar los procesos de investigación, acción y de INVEDECOR dentro de las escuelas, dentro de las instituciones locales, dentro de las instituciones, 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 dentro de las instituciones,
proyectos neoliberales que se venían avanzando, nosotros torcíamos el rumbo, ¿verdad?, de manera muy sutil hacia los elementos que queríamos trabajar. Igualmente en las escuelas, toda la militancia abocada también a dar respuesta desde otro punto de vista a todo lo que fue la educación liberal. En la década de los 80, bueno, aquí tengo cualquier cantidad de publicaciones que no se les puedo mostrar, alrededor de 15 producciones, ¿verdad?, de esa época, y faltan muchas más. Pero lo importante resaltar es que todos estos procesos nosotros fuimos dejando las huellas, los escritos, las sistematizaciones de todas las experiencias. En la década de 2000-2009, entonces, allí seguimos impulsando las innovaciones pedagógicas con los proyectos educativos, y que el proyecto educativo nacional, ¿verdad?, y que dieron a la luz otros elementos bien interesantes. Y en el año 2013 en adelante, bueno, ahí nos encontramos en esta fase, bueno, hasta ahorita, 2021, donde una parte del movimiento pedagógico se repliega y se incorpora a la defensa del proceso revolucionario frente a las sanciones unilaterales de Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima y entre otros asedios permanentes que tenemos. Y otro grupo del movimiento está avanzando con la comuna educativa, las políticas públicas, comunicacionales. Entonces, yo a veces digo muy jocosamente que estamos de parranda, porque ahorita el movimiento no se ha encontrado. O sea, tenemos un tiempo que no nos encontramos, andamos aparentemente en dispersión, pero yo creo, como dice Raúl Prada, este compañero de Bolivia, que hay singularidades en los movimientos. O sea, hay un momento en que el movimiento se encuentra, ¿no? Y bueno, ese momento debe llegar en cualquier circunstancia, ¿no? En el siglo XX, la década de los 80-90, entonces encontramos la Red Nacional de Investigación Simón Rodríguez, ¿verdad? Aquí nosotros impulsamos todo lo que fue la visión del docente investigador, los colectivos docentes investigadores en todo el territorio nacional. Aparece Indedecor como parte de los métodos de trabajo, ¿verdad? Hicimos 6 encuentros de investigación-acción para entramar la lucha por la educación frente al neoliberalismo, dando muchos saldos y acumulación de fuerza de todas las bases del movimiento. En el año 92 al año 96, los proyectos educativos con enfoque innovador, ¿verdad? El proyecto educativo del Estado de Aragua, y nos logramos posicionar en las instancias de gobierno, y desde allí se impulsa proyectos educativos con miradas innovadoras. Y la organización de los frentes educadores exactamente antes de la Revolución Bolivariana, el año 98, ¿verdad?, donde logramos acumular definitivamente la fuerza de todo el entramado educativo del país, con todos los movimientos educadores del país, frentes, colectivos, redes, y comenzamos a elaborar los frentes, las propuestas de educación para la vida y la libertad, que nos llevó a lo que fue el proceso constituyente, ¿okay? Allí hubo cualquier cantidad de producciones en esos 3 elementos. Para el segundo periodo de la Revolución Bolivariana, pues entramos ya en el año 99 con la Constituyente Educativa, ¿verdad? Que es un proyecto que abre la posibilidad de elaborar el proyecto educativo de toda la nación, ¿verdad? De cómo darle orientación a la educación en tiempos de revolución, y una buena parte del movimiento asume cargos de gestiones educativas en el Estado y a nivel nacional. Con el proyecto educativo nacional comenzamos a generar propuestas innovadoras en el marco de la refundación a través de las líneas de trabajo. Fue un documento muy orientador y que dio como saldo la Ley Orgánica de Educación, donde se recogen los postulados e ideas trabajadas durante toda la década de los 80 hasta el año 2009, ¿no? Bueno, aquí en esta lámina muestro cómo entre el Ministerio de Educación y el gobierno, el MPR en el medio, ¿verdad?, de la pirámide, aportando a las consultas, al desarrollo de la Ley Orgánica de Educación con la Declaración de Río Chico, que llegó pues al anteproyecto de ley, y ahí pues nos vimos reflejados. Como todo proyecto, como todo proceso de transformación, y cuando uno se mete en estos elementos de cambios estructurales, pues yo decía que también juega mucho la dialéctica, ¿ve? Porque estábamos conscientes, y esto a lo largo del tiempo lo hemos ido entendiendo así, de que entramos a las gestiones, nos sacan, nos echan, nos botan, pero siempre estamos conscientes de que cuando nos introducimos en estos espacios, ya sea en las escuelas, ya sea en las instituciones del Estado, donde estemos, siempre vamos a encontrar las contradicciones, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad?, de que la contradicción principal entre el neoliberalismo y el socialismo bolivariano del siglo XXI es una tensión latente que tenemos allí, porque tanto dentro de la militancia del movimiento como fuera de la militancia del movimiento en todos los ámbitos, tenemos que estar
entendiendo pues cómo están ubicándose los compañeros, de sus visiones paradigmáticas, sus subjetividades, sus imaginarios colectivos, y hemos entendido que en los proyectos ha prelado muchas veces pues que el hecho de que cambien las gestiones y la desarticulación entre las gestiones del ministerio en las escuelas, eso atrasa o obstaculiza el desarrollo de los proyectos. También nos hemos dado cuenta de las dinámicas cotidianas de conflicto en todas las instancias del sistema educativo bolivariano, donde permanentemente hay tensiones, ¿verdad? Contradicciones entre turnos, entre maestros, entre niveles, entre las disciplinas, en fin, cualquier cantidad de cosas. Igualmente la fragmentación entre el saber y el hacer, la burocratización y el papeleo innecesario a la hora de impulsar los cambios, las universidades de formación docente y las políticas educativas que se imputan en las gestiones, o sea, hay disparidades, hay discontinuidades, hay cualquier cantidad de obstáculos que impiden pues que los proyectos transformadores se vayan dando más. Sin embargo, siempre nosotros tenemos una consigna, que es trabajar como que si fuese el último día de la gestión, o como si ese fuera el último día que estamos allí. Hasta ahí entonces tenemos que estar muy atentos de acelerar o impulsar los procesos de manera pertinente. Nosotros hemos Mirna. identificado varias resistencias, ya se me está acabando el tiempo, ya termino, esta Sí. es la última. Nos hemos dado cuenta de las resistencias que subyacen a la hora de impulsar los proyectos transformadores. Una de ellas la desinformación en las expresiones comunicativas. La gente hace chisme, corrillo, murmuraciones, señalamientos, falsos señalamientos, porque, bueno, desconocen el proyecto, ¿verdad? Son parte de las cosas cotidianas, conflictos cognitivos, porque la gente no está entendiendo, no comprende bien, incertidumbre y temor a lo desconocido. La gente, bueno, frente a las cosas nuevas siempre tiende a retrotraerse, comodismo y cambio de estatus. La gente, muchas veces, muchos directores, le parece mejor estar como están, en vez de estar cambiando, pues se siente más cómodo, como viene haciendo sus cosas. Y por último, los intereses grupales y partidistas, que son los que en verdad cuestan muchas veces trabajar. Lo importante de todo esto es que nosotros a lo largo de este tiempo hemos entendido que frente a todas las resistencias y contradicciones hay que buscarle salida a las crisis, a esas tensiones, porque se nos presentan como para ir buscando esa forma de allanar esas situaciones y no quedarnos allí entrampados. Bueno, compañeros, yo lo dejo hasta allí. Muchas gracias. Gracias, Mirna, querida. Ya salgo. Dale, bueno, mil gracias. Ya vamos a tener el tiempo para conversar con Mirna y hacerle las preguntas y comentarios correspondientes. Bueno, le damos la bienvenida al compañero, al profesor Alfonso Torres de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Alfonso, es tuyo el micrófono. Bueno, gracias. Estuvo bien haber escuchado inicialmente a la compañera Mirna, porque todos nos da, digamos, una mirada de larga duración de estas búsquedas. Entonces yo dije, uy, yo como, ¿a qué raíces? Voy a ir a los griegos y a los egipcios, por ejemplo. Dije, bueno, yo, ¿cómo entendí tan la invitación? Decir, bueno, yo, digamos, formo parte, digamos, también, digamos, de una corriente, un movimiento que es la de educadores y educadores populares en América Latina, y en particular, digamos, Colombia pues, ha tenido también como un lugar allí que voy a tratar de resumir en 6, 7 minutos, y luego, digamos, los otros para la otra parte que está en el título de la convocatoria, que tiene que ver con la producción de conocimiento, bueno, en ese plano más amplio. Entonces, claro, ustedes saben, como lo señalaba también ahí en la misma gráfica Mirna, pues la educación popular también es una de las, digamos, de las propuestas que han surgido en América Latina en el ámbito de lo educativo y lo pedagógico, y que es hijo también, digamos, la hija de esas décadas gloriosas de los 60, 70, 80, en que en América Latina, digamos, se respiraba, digamos, como un espíritu y un imaginario de transformación que obviamente no había surgido por capricho de las personas, sino que estaba en buena medida expresando un ascenso de las luchas sociales, de la conflictividad social que había traído, digamos, la imposición, digamos, forzosa o acelerada, digamos, del capitalismo en nuestros países, que se expresaba en los procesos, digamos, de urbanización, de industrialización, bueno, algunos veces fuera la industria petrolera como en Venezuela,
en cada país, digamos, ese impulso que había, digamos, exacerbado tanto conflictos preexistentes como que había incorporado otros nuevos. Entonces, en ese ambiente, diríamos, de búsqueda de alternativas, pues sabemos todos, pues Freire va a generar una propuesta, digamos, de educación, de alfabetización ligada, digamos, a la concientización, a la toma, digamos, de conciencia del papel histórico de los sectores populares en la transformación de la sociedad. Y esas ideas de Freire, diríamos, realmente van a, inicialmente, digamos, su ámbito de acción y de influencia, yo creo que fue básicamente brasilero, solamente, digamos, con su exilio en Chile y con la publicación de sus famosos libros de la segunda mitad de los años 60, de Educación como Práctica de la Libertad, pero especialmente Pedagogía del Oprimido, que realmente, digamos, es, digamos, un conjunto de ideas que va a impactar, digamos, por una parte al campo latinoamericano y que da origen a la educación popular, y por otra incluso va, es una buena cosa que también va a pasar con la teología de la liberación y la IAP, y es que son cosas que surgen acá y que incluso logran impactar allá el primer mundo, los países metropolitanos, el norte epistémico, porque claro, en ambos lados, digamos, influyó. Aquí en el caso nuestro, diríamos, al igual que en otros países de América Latina, esta propuesta, digamos, de una educación que inicialmente, diríamos, va a circular con el nombre como educación liberadora, ahí porque el mismo Freire al comienzo no quiso como ponerle nombre a su propuesta. En Pedagogía del Oprimido uno encuentra que él habla de una educación concientizadora, educación problematizadora. Creo un poco que fue más bien en los ambientes cristianos, digamos, comprometidos en los que caló inicialmente, que tomó ese nombre más de educación liberadora, que fue como un poco circuló finales de los 60, comienzos de los 70, pero también en la cercanía, digamos, de esa propuesta educativa, digamos, problematizadora, cuestionadora, digamos, también esperanzadora, en el contacto, digamos, con las luchas y los procesos ya, digamos, más radicales, digamos, en el buen sentido del término, que estaban articulados a luchas sociales, con una mayor influencia, y, digamos, del marxismo, pues van a poner, digamos, el acento en lo popular, digamos, para resaltar ese carácter, digamos, de clase, de las luchas que se estaban dando en ese momento. Entonces, en Colombia, básicamente, eso, como lo han dicho, digamos, los que aún presentan testimonio de ello, pues la gente va a recibir esas ideas de Freire, unos desde ámbitos eclesiales, otros desde ámbitos sindicales, otros desde ámbitos organizativos, con pobladores, con campesinos, y, digamos, van a empezar a hacer cosas con ellos. Pero básicamente desde el año 74, 75, que eso va a cobrar también más fuerza cuando se crean, digamos, algunas asociaciones de educadores, de profesionales que se identifican con esto, en torno a algo que en ese momento llamaban eran centros de promoción de educación popular. Después quedaron atrapados, desafortunadamente, bajo el nombre genérico de ONGs, que no nos gusta a nadie, pero que en su momento la lógica era otra, ¿no? No era la Fundación Corona, no era la Fundación no sé qué, Rockefeller, más, sino eran centros, digamos, de personas que impulsaban eso. Entonces, digo eso no como anécdota, sino que allí, digamos, va a ser como un lugar clave donde, digamos, va a acelerarse, digamos, la producción de pensamiento pedagógico en la educación popular, gente ya escribiendo, sacando revistas, teniendo centros de documentación. Y también, diríamos, en esos años 70 y especialmente en los 80 van a surgir una cantidad de experiencias ya de base, digamos, que se identifican como la educación popular. Yo más o menos, digamos, me subo a ese bus a finales de los 70, comienzos de los 80, en un periodo en el que había pasado. Mirna seguramente, y todos los que tenemos más de 50 años recordará, pues la revolución sandinista, que a nuestra generación nos dio un nuevo impulso a seguir haciendo cosas. Y entonces acá en Colombia muchos nos entusiasmamos eso, con volver a la alfabetización, a la educación de adultos, en esta perspectiva, digamos, de transformación, de organización, de concientización. Y entonces en el caso de Colombia, los 80 es como realmente el periodo en el que proliferan tanto estos centros de apoyo como muchas experiencias de base, donde se producen materiales, revistas permanentes de los diferentes grupos, donde se empiezan a establecer vínculos con otras, digamos, no se comienzan, sino, digamos, se fortalecen vínculos con otros grupos de educadores populares de América Latina. En su momento jugó un papel clave CELADEC, luego el CEAL. Es decir, que ya empezamos a reconocernos como parte de un movimiento más amplio, digamos, que desde la educación quería contribuir a estos procesos de transformación social. En los 90, ustedes saben, digamos, con algunos de los
elementos de la política, digamos, de la coyuntura internacional, de la crisis del socialismo, caída del socialismo soviético, la caída, digamos, del sandinismo en el gobierno a finales de los 80, los procesos de negociación de las guerrillas de Salvador, de Guatemala, algunas guerrillas de Colombia, el fin de las dictaduras militares en algunos países de Sudamérica, puso como otro escenario de discusión, que fue el tema de la democracia, la ciudadanía, y algunas de las personas, digamos, y grupos que estaban en el campo de la educación popular, digamos, se atrajeron, digamos, por ese espejito que brillaba de todos y que en su momento tenía, digamos, la legitimidad porque países ya como Chile, como Argentina, que han vivido, pues, periodos de dictadura, nosotros hemos vivido también periodos, digamos, de alta represión que no cesan, pues de todos esa bandera de la ciudadanía, pues se parecía importante. Algunos seguimos, de todos, en esa década de los 90, con el trabajo de base en los barrios, con las organizaciones, sin, digamos, no peleando tanto con la idea de lo de ciudadanía, pero sí enfatizando ese carácter, digamos, popular, de clase, que pues eso hizo que fuéramos vistos como tiranosaurios, brontosaurios, eh, porque, digamos, insistíamos en esta tradición, digamos, crítica de la educación. Ya un poco, como todos lo sabemos, en América Latina, pero en Colombia lo vamos a ver también, viene toda una reactivación, digamos, de las luchas sociales por los efectos, digamos, de las políticas neoliberales. Bueno, está el gran símbolo, diríamos, del movimiento zapatista para América Latina, pero, digamos, en toda América Latina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, vienen de todos los estallidos sociales, los levantamientos, la llegada al poder, digamos, del gobierno, digamos, de movimientos, de partidos, digamos, de izquierda, revolucionarios, pues el caso de Venezuela, con más o menor fuerza, bueno, en otros países como Bolivia, bueno, todo lo que ya conocemos. Entonces, todo esto lo cuento es porque eso trajo, digamos, para la educación popular y en particular en Colombia un nuevo aire. Es decir, además de los históricos, digamos, los prehistóricos que seguíamos ahí con nuestros trabajos de base, con los centros estos de apoyo, de divulgación de estas ideas, van a surgir una gran cantidad de experiencias, digamos, jalonadas especialmente por jóvenes, que desde el arte, desde el trabajo cultural, desde el trabajo de las bibliotecas, desde muchos campos, desde el fútbol mismo, empiezan a generar actividades y experiencias de educación popular. Entonces también allí se dio, creo que yo un poco lo percibí también en Argentina a comienzos de este siglo, cuando empiezan estos jóvenes a acudir a los viejos, a los dinosaurios, también a conversar sobre sus experiencias, las nuestras, y entonces un poco quiero conectar eso con el otro tema. Es decir, entonces, pues, diríamos, en términos generales, en Colombia, diríamos, de este siglo, digamos, ha sido, digamos, muy prolífico para la educación popular, porque ha vuelto, digamos, se reconoce, digamos, la presencia en diferentes, digamos, lugares de tanto de las grandes ciudades como en algunas zonas campesinas, incluso varios movimientos, digamos, políticos emergentes como Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, van a asumir, digamos, la educación popular como un referente para sus trabajos. Y, digamos, en los últimos 10 años, por ejemplo, hemos hecho una serie de encuentros, que incluso comenzó por una cosa así muy casual, en los que resultan acudiendo. Hicimos uno de Bogotá, educadores y educadores populares, preguntamos más de 200 personas, y luego desde el 2016 hemos hecho otros en los que, digamos, participan 700, 800 personas representando, digamos, más de 200 experiencias. En Popayán, también allí, casualmente esta semana, va a ser una nueva versión. Han hecho unos encuentros regionales y luego se volvieron también nacionales, internacionales, donde estos movilizan entre 1.000 y 2.000 personas en esos encuentros. Entonces, ¿qué quiero decir ahí? No estoy dando datos de indicadores así como neoliberales, sino mostrando que, decir, digamos, hay como evidencias de que existe un movimiento que crece, pero está el gran desafío, diríamos, que es mi segundo bloquecito de 5 minutos, de bueno, ¿en qué medida, digamos, la experiencia acumulada por esos procesos, por estas generaciones previas, pero también estas emergencias, digamos, de organizaciones, de grupos más jóvenes, esa experiencia, digamos, puede ser potenciada para fortalecer tanto el movimiento en cuanto a su pensamiento, a sus ideas,
pero también el de reconocer sus experiencias para, digamos, desde ahí extraer aprendizajes prácticos que lo fortalezcan. Entonces, creo que por eso es que, y aquí nos invitaron también a ello, es que tarde que temprano en estas experiencias de movimientos pedagógicos, de movimientos de educadores populares, de maestras, de maestros, aparece lo investigativo, la necesidad de generar conocimiento, no por un ánimo de erudición, sino que los movimientos de transformación necesitan siempre, digamos, alimentarse teóricamente, pero ya no siempre, digamos, incluso habría que volver a los clásicos, ¿no? Digamos, allí cuando Marx y Engels y sus amigos estaban, digamos, acompañando las luchas del momento y que presenciaban, no sé qué, la Comuna de París, esos acontecimientos eran el lugar adecuado para aprender de ellos, generar reflexiones y aportar, digamos, al pensamiento revolucionario. Diríamos, lo mismo, diríamos, ha pasado, digamos, con la educación popular. Empieza a verse la necesidad, diríamos, de, no sé qué, conocer mejor los contextos, las poblaciones con las que trabajamos. Pues echemos mano a la investigación participativa o lo de Indecorte. Yo tuve el privilegio también de conocer allí la experiencia, digamos, venezolana con toda esta propuesta muy propia de investigación ligada también a la práctica. Entonces, van surgiendo propuestas metodológicas que, digamos, alimentan el movimiento. Y una de ellas, digamos, además de la emisión participativa, el INVECOR, ha sido algo que llamamos recuperación colectiva de la historia, que aplica más un poco para recuperar experiencias organizativas, digamos, recuperar las historias locales, recuperar la memoria, y la sistematización, que precisamente surge, digamos, en este contexto que les estoy diciendo. O sea, claro, la expresión ya la habían utilizado los trabajadores sociales para referirse a la necesidad de generar una teoría propia, ligada a sus propias prácticas. En el caso de la educación popular, ¿cómo fue surgiendo? Uno, muchos de los que estábamos en estos, o estamos en estos procesos, y que comenzamos a finales de los 70, 80, pues también creíamos que con lo que íbamos a hacer, la aceleración de la historia iba a ser más rápida y a los 5 años estaríamos, digamos, con las banderas entrando al Palacio de Gobierno. Y resulta que no se logró, digamos, en este caso nuestro, digamos, del campo educativo, cultural, pero sí empezamos a ver que ese trabajo nuestro en los barrios, con las organizaciones, sí estaba generando transformaciones, pero también que en ese trabajo habíamos aprendido cosas que no eran los que habíamos leído ni en la universidad, ni en los textos de referencia, sino que había nuevos saberes, nuevos conocimientos que había que recuperar. Entonces así fue surgiendo, digamos, esta metodología que tuvo ese nombre que a mí me parece un poquito feo, sistematización, pero ya quedó así, que es el de recoger los aprendizajes que se dan desde las prácticas sociales, en el caso nuestro, nuestras prácticas educativas, para generar, digamos, un saber pedagógico, crítico, digamos, que recoja esa experiencia, pero al mismo tiempo, digamos, contribuya en diálogo con el conjunto del pensamiento crítico, pues a construir, digamos, conocimiento, conceptualizaciones, reflexiones, que a su vez podamos, digamos, aportar a la gente que llega, a la gente que se va sumando a estos procesos. Entonces yo lo que diría para terminar es eso, es decir, es imposible, digamos, hoy, digamos, sería imposible pensar, digamos, que estos movimientos, que algunos como los que acaba de relatar Mirna, pues tienen décadas, digamos, de existencia, digamos, no podemos pensarlos ya sin que este elemento investigativo de producción de conocimiento esté presente. Entonces yo creo que es un legado, diríamos, también de estos movimientos pedagógicos, de estos movimientos educativos alternativos, también esta otra frente, digamos, de lucha, que es la lucha, digamos, por las representaciones, las lecturas de realidad, las comprensiones de lo social, y también la invención y la reelaboración permanente, digamos, de las teorías de la transformación en la educación, en la sociedad, en lo político, porque ya sabemos, obviamente, que venimos de una larga tradición y nunca sobrará leer a don Simón Rodríguez, a Bolívar, a Marx, a Engels, pero muchas de estas cosas tenemos que inventarlas nosotros. ¿Ves? Los comandantes han dicho eso en cada momento, ¿no? Freire dijo, no me repitan, sino reinventen, ¿no?
Chávez está diciendo permanentemente, bueno, aquí tenemos que pensar por nuestra propia cuenta, nuestra propia realidad, y igual, digamos, eso es un mandato que tenemos ahí las educadoras y los educadores y los movimientos pedagógicos, los formadores. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muy justo en el tiempo también. Bueno, quiero contarles que estamos recibiendo saludos desde el canal de YouTube, pero también me cuentan que hemos tenido como algún problema de sonido. Hay un ruido de fondo de YouTube que no sabemos de qué se trata. Esperamos que se solucione. Bien, vamos a darle la palabra a la compañera Eleonora Reyes, que es historiadora, compañera de Chile, parte de la coordinación de la Red de Estrado de Chile. Compañera, bienvenida y es todo suyo el micrófono. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de estar aquí con compañeras y compañeros que estamos más o menos en las mismas, como diríamos en Chile, ¿no? En las mismas luchas, mismas experiencias, de estar educando, que sea parte de nuestra vida cotidiana y que la reflexión de esa práctica, la sistematización, también sea parte inherente de esa actividad de educar, ¿m? Que no sea algo como visto como separado, ¿no? Despojado de esa práctica, sino que imbricado. Y ahí yo quisiera subrayar un punto de vista, tal vez para mi presentación, que es importante tal vez destacar a la luz de las presentaciones de Mirna y de Alfonso, y que tal vez para pensar en un próximo conversatorio, ¿no? De poder complementar la visión chilena, ¿no? Yo el punto de vista que hago lo hago desde el punto de vista del movimiento pedagógico chileno, que no es necesariamente el punto de vista de del movimiento de educación popular. Creo que sería muy interesante generar un diálogo entre estos dos movimientos, lo que no quiere decir que están tan separados, ¿no? En muchos momentos están imbricados y justamente esa es la idea, ¿no? De definir movimiento docente como movimiento pedagógico, que es cuando justamente se producen estas alianzas entre el movimiento popular, el movimiento social, los diferentes movimientos sociales y el movimiento docente. Justamente, por lo menos ese es el punto de vista para mí, ¿no? Del movimiento pedagógico. Pero no siempre el movimiento docente trabaja en esa alianza, por lo menos en Chile, y cada uno a su vez, si bien se imbrica en algunos momentos, en algunas coyunturas, también tiene su historia distintiva, tiene su historia propia, pero de todas maneras creo que sería bueno, justamente estaba preparando un punteo, voy a compartir una lámina para que pueda ser más didáctica la presentación. ¿Qué es lo que entiendo por movimiento pedagógico chileno a la luz de las investigaciones que hemos estado haciendo? Desde un enfoque histórico-social, si se quiere, ¿no? Y este es el de encontrarse en pensar que el sistema escolar chileno se construye a partir de una visión de la niñez, que no es necesariamente la visión que predomina en la construcción, los procesos de construcción de este sistema, que en general tiene como vista la construcción de un Estado-nación y también de un mercado, ¿no? Un mercado que tiene que acompañar la construcción de esta república durante el siglo XIX, que en el caso chileno tiene un periodo muy largo dominada por los conservadores y que es una república que algunos historiadores denominan como república autoritaria, ¿no? Entonces, el movimiento pedagógico chileno justamente se va a destacar por un movimiento docente que en alianza con los movimientos sociales, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, va a construir un propósito distinto, ¿no? Que es el de poner a las niñas y a los niños como sujetos de derechos. Esto lo estamos pensando desde fines del siglo XIX, ya que comienzan las primeras iniciativas, niñas y niños situados históricamente, o sea, son parte de una comunidad, son parte de ciertas maneras de ver el mundo, con historias, memorias, tradiciones,
lenguaje, que son activos, por lo tanto es una escuela que es más permeable con el afuera, ¿no es cierto? No hay estas grandes paredes, sino que es una escuela abierta, una escuela con agricultura, es una escuela que tiene mucho terreno para moverse, que no tiene muchas sillas y escritorios, que apuesta al desarrollo de la creatividad, de los niños que se mueven y que crean, que imaginan, pensando en esta idea de un sujeto que no tiene límites, ¿no? Expansivo. En este sentido, vamos a ver que en determinadas coyunturas, en el año 28 y en el año 70, no es algo que voy a profundizar en este momento, pero sí quisiera dejar esos dos grandes momentos para señalar que estos conceptos, como todos los que vienen ahora, pero no los voy a describir, digamos, porque nos demoraríamos mucho rato, ¿no? Los voy a dejar ahí como imagen, se constituyen como política pública, se constituyen en una política educativa. Y esa historia es muy interesante para el contexto chileno, marcado por, decía, ¿no? Este sello autoritario, conservador, que durante todo el siglo XIX, desde la Constitución del 25 en adelante, va a abrirse a un proceso de democratización, de unificación, de dejar esta idea de entender el sistema escolar como dos proyectos culturales distintos, ¿no? Un proyecto para el desarrollo de las élites, para formar a los que mandan, ¿no? Y el desarrollo político de los sectores populares, el desarrollo político, social, cultural de los sectores populares, que tienen que aprender a obedecer, que esta república construida a partir de dos intelectuales referentes del siglo XIX en Chile, que son paradójicamente extranjeros, ¿no? Y uno es venezolano, es Andrés Bello, ¿no? Que defiende esta educación de élite, y por otro lado, Domingo Faustino Sarmiento, que va a crear la primera institución de instrucción popular, de instrucción primaria popular, que son las escuelas normales, ¿no? Para formar de manera sistemática a educadoras y educadores que tienen como misión educar al pueblo, nada más que el pueblo. Esta división, estos dos intelectuales van a ser los fundadores de estos dos subsistemas, ¿no? De estos dos, como digo, dos proyectos culturales distintos. Sin embargo, el siglo XX va a ir atenuando esas diferencias, esa bifurcación del sistema escolar, para llegar a su clímax en el año 70 durante el gobierno de Salvador Allende, donde claramente hubo un tiempo, podríamos decir, de preparación con la reforma de Frei Montalva y su reforma agraria y su masificación y ampliación de la cobertura del sistema escolar a niveles inéditos en Chile hasta ese momento, ¿no? Fines de la década del 60, y el gobierno de Salvador Allende va a introducir ahí una reforma que no solo va a tener que ver con el acceso, sino que con la democratización de sus instituciones, tomando el legado, ¿no? La memoria de estos movimientos pedagógicos que son muy potentes en esta coyuntura del 28 y en esta otra coyuntura del 70. Y entonces decía que son no solamente instituciones que se democratizan el acceso, sino que apuestan a al desarrollo de un pensamiento pedagógico y unas prácticas pedagógicas que tienen que ver, voy a dejar como titular, ¿no? Esto de los niños, niñas, al centro del proyecto de construcción del sistema escolar nacional, pero que además se desprenden una serie de otros lineamientos, como esta educación para la vida digna, una vida no solo así sencillamente concebida, sino que con una serie de derechos, ¿no? Pensando en el desarrollo integral de los sujetos y sujetas, todos los ámbitos de desarrollo. Bueno, ahí está la reforma integral de educación pública del año 28 a través del decreto 7500, que si uno entra en la normativa va viendo cómo cada una de estas cosas se va cumpliendo, ¿no? La posibilidad de pensar una diversidad, la educación pública como diversa, no esta educación pública unívoca del siglo XIX que homogeneizaba, ¿no? Una pedagogía que prepare a sujetos para vivir experiencias democráticas, en fin. Volviendo a nuestro presente y
obedeciendo también un poco a estas preguntas que convocaban a este conversatorio, no podemos remitirnos a la historia del movimiento pedagógico y de estas experiencias sin pasar por esta importante coyuntura que estamos viviendo en Chile. No voy a hacer un análisis de coyuntura, no soy analista, no soy politóloga, soy historiadora de la educación, pero también profesora de formación inicial docente, y me identifico como parte del movimiento por la transformación de la educación, que implica recuperar esta idea de educación pública que recién presentaba, ¿no? Pero a la vez actualizándola hacia prácticas pedagógicas democratizantes, antiautoritarias, que recojan el legado y lo que han ido acumulando los movimientos feministas en relación a la educación no sexista, a la educación sexual integral, a estas pedagogías no racistas, antirracistas, que se plantean nuevas formas de convivencia con la naturaleza, con el entorno, con la flora y fauna, ¿no? Con el mundo animal, en prácticas no competitivas. Bueno, todo esto que se ha llamado en las últimas décadas, ¿no? El buen vivir. Y en esta línea ya llevamos décadas trabajando, acumulando, ¿no? Con organizaciones territoriales, sindicales, asociativas, tanto como de los barrios, ¿no? A nivel de barrios, sino que también de los sindicatos, donde lo que diría que aúna, ¿no? Todo lo que se produce en esos espacios es justamente los saberes, ¿no? Relevar los saberes, producir saberes docentes que puedan hacer frente a la crisis educativa en que se encuentra nuestro sistema escolar ya desde hace varias décadas atrás. Entonces, la actual coyuntura constituyente, y por qué vemos estos dibujos acá, ¿no? Responde a un hito político y a un hito social, ¿no? El hito político es el plebiscito el 25 de octubre del año pasado, en que chilenas y chilenos se pronuncian, ¿no? Con una fuerte tendencia a favor de una nueva constitución, dejando atrás la que instaló a sangre y fuego, como se sabe, la dictadura de Pinochet ya por 40 años. Es una jornada histórica desde el punto de vista político porque marca una masiva concurrencia a las urnas, más de un 50%, bueno, un 51%, no es tanto más de la mitad, pero en el contexto de la crisis sanitaria por el COVID, ¿no? Es importante. Y gana la opción del apruebo, a una nueva constitución que obtiene más o menos el 78% de las preferencias, mientras que la opción convención constitucional, como órgano encargado de redactarla, fue la vencedora también por un porcentaje similar. Esto hay que contextualizarlo de que la otra opción era rechazo a tener una nueva constitución y que la segunda opción, en vez de convención constitucional con constituyentes elegidos por la ciudadanía, estaba la opción por convención constituyente con constituyentes designados, ¿no? Que eran los parlamentarios. Entonces, este hito, ¿no? De gran importancia a nivel político no se entiende sin este otro hito que señalaba más bien social, cultural, que tiene que ver con la acción del movimiento estudiantil, que sin esa fuerza, sin esa apuesta, que no es solo del hace 2 años atrás, sino de la última década, ¿no? ¿No se escucha? Sí, sí, ¿Sí? ¿Sigo? sí, perfecto, sí, sí. Ah, ok, Sí, que sí, escuché sí, algunas sí, voces, estás a disculpen, pensé que tiempo, no. Leonora. Sí, adelante. ¿Es el tiempo? No, 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 Ah, estás bien ya, de ok. tiempo, adelante. Ok, este movimiento estudiantil, sobre todo el secundario, más que el universitario, se revela el año 2019 nuevamente, ¿no? Ya por una tercera gran movilización ante el modelo educacional de mercado y sus prácticas autoritarias internas. O sea, también el movimiento no va a cuestionar solo las bases estructurantes, sino a la interna, y ahí nace también entonces este movimiento de educación no sexista, por ejemplo, pero también se van a rebelar contra unas medidas que
la ley que se conoce como Ley de Aula Segura, donde el director tiene la potestad para despedir, para hacer sumarios sin consulta de la comunidad. La coyuntura entonces que estamos viviendo se desata, ¿no?, por un llamado que hacen las y los estudiantes de realizar un salto, ¿no?, a los torniquetes del metro a raíz del anuncio del aumento del precio del boleto del Transantiago en la hora del mayor tráfico. Parecía poco el aumento, son 30 pesos, ¿no?, 0,3 centavos de dólar. Pero la medida parecía una burla, ¿no?, en el medio de un malestar acumulado y generalizado por las condiciones de vida de la mayoría de chilenas y chilenos. Por eso decanta en una consigna que se mantendrá sonando durante o resonando, ¿no?, durante todo el estallido, rebelión, como le queramos llamar, de este 18 de octubre del 2019. No son 30 pesos, son 30 años. Por lo tanto, hay una directa relación entre un sistema educacional en crisis y la masiva adhesión de la ciudadanía a esta rebelión social que estalla este 18 de octubre. Expresada a través de las marchas más grandes de la historia de nuestro país en el centro de Santiago y cientos de focos de protesta callejera en las periferias y en los centros de las diversas ciudades del país. Entonces, esta presentación es como extraño que ya después de haber hablado tanto, esté recién proponiendo el índice, ¿no? Un poco dentro del tiempo que me queda voy a tratar de dar pinceladas sobre estos tres elementos que me parecen muy importantes para entender el desafío del movimiento pedagógico en la actualidad, que son retazos que nos ayudan a entender esta coyuntura constituyente a través de elementos del contexto social y elementos del contexto educativo, pero también elementos de esta educación emancipadora. Entonces, vamos rápidamente a esta primera parte, ¿no? Algunos datos. Bueno, Chile es uno de los países con mayores niveles de concentración de la riqueza al interior de la OCDE, según el coeficiente Gini, ¿no? Las tres comunas donde gana el rechazo a la opción del plebiscito que daría luz al proceso constituyente, son las tres comunas más pudientes del país, donde se concentra el 15% que percibe el 23% del PIB. Además, Chile es también el segundo país de la OCDE con la mayor brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre, solo detrás de México, donde 70% de las y los trabajadores obtiene menos de 550.000 pesos chilenos líquidos, eh, alrededor de 700 dólares, ¿no? Otro informe de la OCDE señala que más de un cuarto de la población declara que los ingresos no les alcanza para comprar comida. En el caso de los países de la Unión Europea, este dato es de un 9,8%. Este tipo de datos es lo que permite comprender por qué el pueblo se ha visto obligado a endeudarse, ¿no? En un estudio de la Fundación Sol sobre el crédito con aval del Estado, que es la modalidad a través de la que se endeudan los estudiantes para generar sus carreras, ¿no?, sus carreras universitarias. Este estudio señala que en la actualidad la deuda de los hogares equivale al 75% de sus ingresos disponibles totales. De cada 100 pesos, por otro lado, de ingreso mensual, la mitad de los hogares dedica al menos 24 a pagar servicios de la deuda. Bien, en educación, en tanto, ya focalizando más, el mantenimiento del modelo de mercado educacional instaurado por la Constitución del 80 ha significado varios elementos que es importante considerar también. ¿Por qué es tan difícil? Yo veía en comparación, ¿no?, a la presentación de Mirna, constituir movimiento pedagógico, constituir movimiento social con propuesta pedagógica, con propuesta educativa, ¿no? Y nos hemos concentrado en Chile más bien en los movimientos de resistencia,
de resistencia al avance del neoliberalismo, ¿no? Bueno, primero en la Constitución que actualmente nos rige, se entiende el derecho a la educación no como un derecho social garantizado por el Estado, sino como un derecho que se transfiere a los padres, a los privados además, y que el Estado solo tiene que cautelar. El derecho a la educación acá se desarrolla entonces en esto que se ha entendido en Chile como un Estado subsidiario. Por otro lado, es un derecho que está supeditado a la libertad de enseñanza, esa sí está garantizada, por lo tanto el derecho a la educación está subordinado a la libertad de enseñanza en nuestro país, y es entendida y descrita como una libertad económica para hacer negocios con la educación. El financiamiento, ustedes saben, el financiamiento incluso a las instituciones públicas a través de estos sistemas de voucher, donde los establecimientos tanto privados como públicos compiten entre ellas por el recurso fiscal. Los procesos de descentralización desde los 80 en adelante se tienen que entender también en este marco. No es una descentralización que dialoga con las culturas locales, sino que es una descentralización que se desarrolla con desempoderamiento social a través de, bueno, una dictadura, pero después que se mantiene en esto que aquí se llama la municipalización de la educación. Se crea una nueva entidad que creo que no existe en otro lugar del mundo, que es el de los sostenedores, tanto para las escuelas municipales como las corporaciones municipales. Y para los privados se crea esta figura que administra la educación, son responsables de su funcionamiento, y solo ahora con una ley nueva, ¿no?, del 2017, la nueva educación pública, algunos municipios se han ido traspasando una nueva figura que son los servicios locales, pero, y que se propone mejorar su gestión, en fin, tiene algunos recursos, pero finalmente funciona bajo este mismo Estado subsidiario, compitiendo a través del mecanismo del voucher por los financiamientos fiscales en igualdad de trato que las instituciones privadas. También tenemos una ley de inclusión del 2016 del gobierno también de Michelle Bachelet segundo, ¿no? Segundo gobierno. Esta ley de inclusión lo que hace es prohibir lucrar recién, ¿no?, después de 36 años. Es decir, durante 36 años los sostenedores privados pudieron seleccionar a sus estudiantes, lucrar y pedir copago a las familias a su antojo, ¿no? Y lo que hizo esto es que la competencia por los recursos fuera claramente más desventajada para los establecimientos municipales, que es lo que acá entendemos por educación pública. Esto es lo Leonora, que, ¿sí? te quedan 3 minutos. Ok. Esto es lo que se entiende como el experimento chileno, que tiene hoy día el sistema escolar con una cobertura pública del 36%. Y esta cobertura pública se da por esta municipalización, ¿no?, los gobiernos municipales. Entonces, entender esta crisis educativa es importante en esta diversidad temporal, ¿no? Tenemos esta crisis de la educación, por eso aquí la imagen de los sedimentos, ¿no? Porque tenemos esta capa de crisis más inmediata provocada por el COVID en la educación, que bueno, podría llevar un panel entero para este tema, pero sin duda no puede dejar de poner en contexto esta crisis que vivimos a propósito de la pandemia en un marco de políticas educativas que continuamente en la historia han producido y reproducido desigualdad. Esta crisis entonces inmediata o transitoria del COVID, ¿sí?, que es un directo legado de este nivel más de mediano plazo que destacaba recién a través de la construcción de este Estado subsidiario, que nos deja hoy día con una cobertura de educación pública de un 35-36%,
y que se sostiene en este otro largo proceso de construcción que me refería al inicio, ¿no? De un sistema escolar bifurcado. Entonces, la desigualdad, volviendo a esta imagen sedimentaria, no es solo la construcción que genera la reestructuración privatizadora bajo el gobierno de la dictadura de Pinochet, sino que se solapa, vamos a decir, ¿no? Se monta sobre esta otra capa que viene desde el siglo XIX. Es de esta manera que deberíamos entender entonces la historia de los movimientos pedagógicos, como aparece aquí, ¿no? Sería muy largo de detallar a cada uno tiene su riqueza, cada uno tiene su particularidad, ¿no? Son diversos. La Asociación General de Profesores, por ejemplo, que es uno de los más importantes y que va a dar a luz este decreto 7500 al que me refería hace un rato atrás, es un movimiento conformado por profesores y profesoras normalistas, más que cualquier otro tipo de profesor. En ese tiempo es muy marcada la diferencia entre el profesorado del sistema primario y del profesorado secundario. Vamos a decir que son los primeros educadores y educadoras populares, ¿no? Y ellos, bueno, ellos y ellas desarrollan a tal punto su movimiento en articulación con el movimiento de la Federación Obrera de Chile, la que aparece señalada más abajo, que va a tener a su vez sus propias escuelas populares, que van a ser gestionadas y financiadas por esta misma federación que agrupa a muchos sindicatos del momento, y en articulación con el movimiento estudiantil universitario, un poco más de elite, ¿no? Pero que también tiene unas propuestas educativas muy interesantes de revisar, que es la Universidad Popular José Victorino Lastarria. En articulación, estas tres actorías, por decirlo, ¿no? Van a poder entonces dar el sustento, la legitimidad, la masividad con que se empieza a comunicar, ¿no? Los principios educativos y pedagógicos que sostienen la reforma integral de la enseñanza, y van a llegar entonces a convertirse en política pública. Voy a dejar la descripción de ese movimiento en ese conjunto, en esa triada, pero lo importante, como señala acá la lámina, esto se proyecta, esta memoria, estos principios enarbolados por esta triada de inicios del siglo XX, se proyecta durante todo el siglo XX. Hay un rayo ahí que divide estas dos maneras, podríamos decir, que tiene el Estado para desarrollar educación en relación a su ciudadanía, ¿no? Que este Estado garante, este Estado docente, y a partir de la Constitución del 80, que nos rige hasta el día de hoy, pero que hoy día estamos en esta interesante coyuntura, ¿no? Espero cambiar las cosas en este Estado subsidiario que nos tiene con una educación pública, diría yo, en extinción. Como creo que me queda nada de tiempo, paso a desafíos, ¿no? Los desafíos de esta crisis educativa, esta crisis que se solapa en varias capas históricas, es que está en disputa, ¿no? Está en disputa. Por un lado estamos nosotros, en nuestras casas, la mayoría, ¿no? Haciendo nuestras clases, pero reencontrándonos con nuestro cotidiano, reencontrándonos con tal vez más horas con nuestros hijos e hijas, nuestras parejas, nuestro entorno, nuestros vecinos y vecinas. Esto de alguna manera, y esto lo recupero en un conversatorio en que estuvo, todos ustedes lo deben conocer muy bien, Marco Raúl Mejías, ¿no? Me pareció muy interesante esta idea de la ética de los cuidados, ¿no? Como que nos devuelve a esa ética, devolver a nuestras comunidades, paradójicamente, ¿no? Comenzamos por lo menos a nosotros en Chile nos pilla movilizados el calor de esta revuelta. Entonces están los cabildos ciudadanos, están las asambleas territoriales, y comenzamos a hacer catastros con nuestros vecinos y vecinas de quienes están en situación crítica. Nos pilla con un tejido social
reencontrándose, rearmándose, y entonces comienzan las juntas de abastecimiento, vamos forjando nuevos lazos de solidaridad, comienza a ampliarse nuestro mundo interior, dejamos de consumir como antes, ¿no? Generamos estrategias colectivas de seguridad comunitaria, vamos preguntando cómo están los vecinos y vecinas, quién se ha enfermado, quién no, si alguien necesita atención. Por otro lado, tenemos el modelo, ¿no? Este modelo, el Estado subsidiario, el modelo privatizador, avanzando no solo de manera estructural a través de este mercado abierto, sino que también con estos mecanismos endoprivatizadores, ¿no? Cada vez mayor control del Estado, y tenemos un ministro de Educación que quiere controlar lo que hacen, y las y los docentes no le resulta, está todo el tiempo pidiendo que vuelvan a las escuelas, que hay que volver a los colegios. Bueno, ahí se produce una contradicción bien, bien que da cuenta de unas autoridades que están muy alejadas de la realidad, ¿no? Entonces, la tensión entre democracia y autoritarismo, la contradicción entre lo público y lo privado, ¿no? Se va haciendo cada vez más patente, y eso es lo que nos hace replantear de este movimiento que se vuelve a reconstituir después de 1 año y medio casi de pandemia, ¿no? Con cabildos ya cada vez más disueltos, lamentablemente con asambleas territoriales que ya se focalizaron o en este aspecto político más bien como de elegir los constituyentes, que también es parte del proceso, pero dejó de generar esta discusión, reflexión sobre este nuevo país que queremos constituir, que queremos construir en esta nueva era que se avecina, que muchos tienen bastante esperanza. Comienza a replantearse, ¿no? Cómo definir derecho a la educación, cómo lo vamos a hacer, cómo replanteamos la escuela como un lugar también para la contención comunitaria, cómo volvemos a encontrar las hebras de estos movimientos pedagógicos del 28, del año 70, cómo recuperamos la dimensión también política de la educación, cómo vamos a apostar una escuela que se construye un proyecto de educación pública, una redefinición de derecho a la educación que construye sujetos capaces de entender esta realidad, pero cualquier realidad también, no solo de vivir en ella, sino que de pensarla y transformarla, ¿no? A través de estas pedagogías del reconocimiento, las pedagogías feministas, las pedagogías ancestrales, pedagogías del territorio. Voy a dejarlo hasta acá, pero lo que quisiera dejar como idea es esto, ¿no? Esta crisis en disputa, no solo por su definición, sino también por su resolución. Muchas gracias, Leonora. Bueno, ha sido muy, muy interesante. Aplausos. Muy interesantes y enriquecedoras estas tres exposiciones. Yo creo que vale la pena, como decía Leonora al inicio de su intervención, que es muy importante que empecemos a recuperar la historia de los movimientos pedagógicos en América Latina, así como se ha venido recuperando la historia de la educación popular en América Latina y cómo, en qué momentos se han cruzado, de qué manera se han enriquecido, ¿cierto? Porque, bueno, yo pensaba también, Alfonso habla específicamente sobre la educación popular, pero allí también hay un movimiento pedagógico que además se ha nutrido de esa gran trayectoria e historia de la educación popular en Colombia. Mirna muestra las dos muy vinculadas, pero seguramente también allí hay tensiones, contradicciones, etcétera. Así que me parece que ese es, bueno, una de las tantas posibilidades de comenzar a explorar este tema, ¿no? Cómo ha venido dándose estas experiencias y ese relacionamiento entre ellas, ¿no? Muy particulares y muy propias de América Latina, también vale decirlo. Bueno, tenemos dos intervenciones en el chat, pero
también está abierto a más preguntas y comentarios por parte de los compañeros en el Zoom. Quería comentarles que tenemos saludos desde YouTube, compañeros y compañeras que están en este momento viéndonos en vivo desde Caracas, Venezuela, desde Rosario, desde Santa Fe. Bueno, hay compañeros de filiales del Banco Credicop, compañeros y compañeras de cooperativas. Así que bueno, están saludando este espacio y agradeciendo esta posibilidad de escuchar a los compañeros y las compañeras de América Latina. Bueno, Luciana dice, buenas tardes, una consulta para Mirna y para Alfonso. En relación a la virtualidad a la que nos llevó la pandemia de COVID-19, ¿creen que esto puede permitir mayores vinculaciones y una posibilidad de acelerar los tiempos de vinculación y de trabajo respecto a la investigación, acción educativa por parte de las y los docentes? A Mirna, ¿cuán complejo o no fue poner en práctica en el Estado bolivariano revolucionario las propuestas de investigación y los paradigmas que venían realizando como movimiento? Y felicitar a los tres por sus conversaciones y su historia militante y transformadora. Y Pablo, ha sido muy interesante la exposición de las tres experiencias. Por mi parte, me quedo con muchas preguntas para profundizar en cada caso, pero hay algo que va más allá de cada experiencia. Mi pregunta es, ¿cómo se imaginan la proyección de las experiencias nacionales al plano regional? ¿Qué modos de encuentro, intercambio, nuevas relaciones orgánicas se imaginan? Bueno, y Leonora agradece el espacio y dice que ha sido muy importante escuchar a Mirna y Alfonso. Ella tenía un asunto familiar que atender, así que nos ha dejado sus saludos. Seguramente en algún momento vamos a tener la posibilidad de intercambiar con ella. Bueno, dejo la palabra a Mirna y Alfonso con estas preguntas y estas intervenciones del chat. Mirna. Qué pena, Mirna. De pronto voy a hablar primero es por el problema que ya saben, Sí, Ah, sí, claro que sí, que tiene que ver Alfonso, con la claro, yo dale. segunda te iba a decir, respuesta. No sé a quién le ha tocado cada ratico darme porque se me cae la llamada, entonces tengo que cacharrear y otra vez. Es muy sencillo, digamos, yo quiero responder en 2, 3 minutitos la pregunta que fue explícita. Y es que, claro, digamos, en cada momento histórico, las propuestas, digamos, progresistas, revolucionarias en política, en pedagogía, en educación, echan mano a los recursos tecnológicos que hay. Durante mucho tiempo, digamos, la imprenta, el periódico, la Gaceta Renana, el folleto, tal, era lo que podíamos hacer. Vos, cada uno de nosotros sacamos un periódico llamado Pensemos Más, era lo que podíamos hacer, el mimeógrafo, cuando se podía tal. Luego, de pronto, hubo otras posibilidades. La misma propuesta de Freire se apoyaba en proyectores de diapositivas, tal. Entonces, diríamos, en sí, digamos, cada desarrollo tecnológico es un medio, una herramienta, porque generalmente tendemos o a satanizarlo o a reificarlo, hablando en términos clásicos, envolverlo así un dios y todo eso. Entonces, yo lo que creo que ha pasado con eso. Uno, de todos modos, muchas de las experiencias educativas a nivel de educación popular, pero me imagino también las escolares, bueno, yo soy profesor universitario también, al pasar sin mayor aviso del escenario presencial de interacción a este escenario, pues presenta más bien dificultades. Uno, en países como los nuestros, en Venezuela sabemos por todo el bloqueo, en Cuba, bueno, pues muy tremendo, digamos, el acceso mismo a la conectividad. Entonces lo que nos puso fue de presente lo que ya nos decía Leonora, pues las tremendas injusticias, desigualdades que hay de acceso a bienes como estos. Dos, de todos modos, hizo que se perdiera algo que es muy importante y es la relación también cara a cara. Y los que somos de educación popular, que estamos acostumbrados, digamos, no tanto a la clase magistral, sino al trabajo en grupos, a la discusión, al performance, a la actividad. Entonces, en el caso, digamos, de nuestro, digamos, allí hubo como es un bajón. Pero, digamos, el lado optimista es que este nuevo escenario nos ha posibilitado espacios como el que estamos en este momento. Y es que antes el diálogo entre personas de diferentes, incluso ciudades, en nuestros países, pues no era muy fácil o no nos habíamos, digamos, familiarizado con este medio que estaba ya a la mano. Pero esto se ha posibilitado que haya muchos encuentros donde podamos ver, conversar como hoy, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, digamos, sin mayor esfuerzo.
salvo los que hoy casualmente se me cayó el internet, bloqueó, colapsó. Estoy utilizando los datos del celular. Y entonces, claro, pero sí posibilita eso, ¿no? Lo importante es de todos no hacernos, o sea, que sí nos posibilita esos encuentros, pero creo que los otros encuentros presenciales que se puedan hacer ya cuando, digamos, bajen todas las restricciones de movilidad, hay que hacerlos, porque también puede crear una ficción parecida de los likes, y es decir, bueno, por ejemplo, yo cada semana termino muy satisfecho porque en la cátedra Freire que hacemos me conectaron 200 y al fin de semana hay 500 o 1000 que lo han visto. Ah, chévere. Pero eso no es muy claro, digamos, si lo comparamos cuando uno dice en esta marcha, con mi grupo sacamos 100 personas, o 200, o 300. Son, digamos, son como indicadores que a mí me gusta eso, pero que, entonces yo sí creo que toca, ya no, seguramente ya no renunciaremos a estos espacios y le sacaremos el jugo de encuentros, de diálogos, pero sin abandonar e incluso fortalecer los de, digamos, que veníamos trayendo. Y seguramente en el futuro aparecerán otras posibilidades y habría que hacer. Y finalmente un pequeño comentario, digamos, que tiene que ver con la intervención de Leonora, pero también con el comentario de Diana, y es, claro, hay intersecciones, digamos, cada vez mayores en nuestros países entre estas corrientes, digamos, yo quise hablar desde lo de la educación popular, pero como decía Diana, en Colombia, pues hay, digamos, una tradición ligada a lo que se llamó el movimiento pedagógico, que cada vez, digamos, nace o renace, y que cada vez, digamos, digamos, un balance positivo de las últimas, también de esta última década, es que varios colectivos de educadoras y educadores, digamos, del Magisterio Nacional, para poner un nombre, se han interesado y se han acercado a hacer cosas desde la educación popular. Y como decía Diana también, en los orígenes del movimiento pedagógico hubo una vertiente, no la más visible, digamos, vía Marco Raúl, vía CEPEX, vía estas ONGs, estos centros, al movimiento pedagógico. Y ayer casualmente estábamos en una charla dada por un profesor que se llama Alfonso Tamayo, y él podríamos decir está, digamos, es un orgánico del movimiento pedagógico. Y entonces su charla fue precisamente recuperar y destacar esa necesaria alianza entre el movimiento, digamos, pedagógico magisterial y el movimiento, digamos, de educadoras y educadores populares. En Chile conozco varias experiencias en las que ellos incluso están reivindicando una categoría que ya empieza a sonar y lo he encontrado también en Argentina de educación pública popular, o educación pública comunitaria popular. Es decir, o sea, ese juego de palabras está expresando que sí hay una necesidad de articularse y de generar también discursos que den cuenta de esa diversidad. Eso quería comentar. Bueno, mil gracias, Alfonso. Además, te agradecemos el esfuerzo que has hecho de ingresar y en medio de la dificultad de la internet. Muchísimas gracias por tus aportes. Así que si en cualquier momento se te daña el Yo sigo internet, ahí sabemos hasta donde me excusarte, pueda. por supuesto, y agradecerte muchísimo tu participación. Mirna. Bueno, agradecer a Alfonso y a Leonora por su participación, bien interesante, muy nutrido sus aportes. Yo no sé, en Venezuela no nos hemos hecho mucho rollo con eso del movimiento popular y la educación popular, digamos, y lo que ha sido el desarrollo a interior de los movimientos nuestros, porque sí, si bien es cierto, nosotros hicimos en la década de los 90, teníamos muy presente, sobre todo en los 80, final de los 80, principios de los 90, tuvimos muy presente el movimiento pedagógico colombiano. Y si bien ahí nos nutrimos de la idea de lo que era el movimiento pedagógico de Colombia, también en Venezuela se venía avanzando en esa articulación con el movimiento pedagógico colombiano y las universidades y los movimientos populares. Entonces, las universidades nuestras venían en esa imbricación con lo que era lo social, las militancias de los grupos de base y bueno, de alguna manera se introyecta la investigación-acción con Fats Borda y luego con Carlos Lanz y Jesús Rivero, que fueron los pioneros en la investigación-acción aquí en Venezuela. Y son los que se insertan en las universidades junto con Luis Antonio Bigot, un maestro muy reconocido nuestro,
que comienzan a acercar las universidades al movimiento popular y comienza esa imbricación, esa simbiosis, ¿verdad? Y comienza como que a armarse todo lo que es la lucha. Entonces, jamás, mira, desde que yo estoy militando en un movimiento pedagógico en los años 90, jamás yo vi la separación entre la escuela y la sociedad, los movimientos populares, o sea, siempre reconocimos al maestro pueblo, siempre sabíamos que en las comunidades y en las bases, en la sociedad, en la calle, en el barrio, estaban los elementos que podían configurar una nueva educación, la necesidad de vincularse con las comunidades, con sujetos, era siempre un permanente discurso, ¿verdad? Que hizo que por lo menos en el caso del movimiento pedagógico revolucionario no nos pareciese extraño que en los encuentros nuestros, ¿verdad? Fueran comunidades, fueran cultores, fueran trabajadores. O sea, realmente nuestro movimiento desde un principio asumió que aquellos que creían en la liberación de la educación desde su ámbito de acción era bienvenido al movimiento. Entonces, crecimos como que en familia, pues realmente yo puedo dar fe de eso y todavía al sol de hoy y ahorita más con los saldos que ha dejado el movimiento pedagógico, los movimientos pedagógicos, pues no puedo atribuírselo nada más al revolucionario, los saldos que han dejado es que ahorita las comunidades y las escuelas pues están pendientes de su educación, ¿bien? O sea, hay participación y se puede generar desde las bases propuestas, y ahí voy a lo nacional y a lo regional, o sea, se generan desde las bases las propuestas, las ideas. Ahorita hay una visión de la territorialización de la educación, donde las universidades territorialmente ubicadas están tomando de abajo hacia arriba los insumos para territorializarse cada vez más y hacerse cada vez más pueblo. Eso está sucediendo ahorita en nuestro proceso educativo universitario, a nivel universitario. Entonces se habla de educación lugarizada ya. O sea, ya son las propuestas que vienen y siguen viniendo de abajo hacia arriba, ¿verdad? Y donde se van convirtiendo ya en políticas universitarias, educativas, ¿no? Dentro de las mismas universidades. Y yo siempre he creído que si bien siempre he creído que la organización de los movimientos, la organización y su base organizativa con sus principios, sus planes de trabajo, si bien se pueden hacer a nivel nacional, pues también tienen que llegar a nivel territorial, tiene que concretarse en procesos de investigación y de producción de conocimiento, o en líneas de trabajo donde la militancia desarrolle y crea y recrea esas líneas de trabajo y las va generando de una manera no uniformada, sino diversa y muy rica y variada, ¿no? Entonces, esto por la cuestión de la proyección de las experiencias nacionales al plano regional. Para que una experiencia sea nacional, oye, para mí, yo no la consigo de otra manera, tiene que haber surgido de lo regional, tiene que haber surgido de lo local, tiene que venir en retroalimentación de abajo hacia arriba. Porque, ¿qué ha pasado con la mayoría de los proyectos educativos? Que se crean en instancias, digamos, en espacios cerrados, en oficinas, y entonces llega un momento que se imponen o salen a la luz pública, pero eso no tiene nada que ver con lo que el pueblo quiere o lo que el pueblo está demandando, ¿no? Entonces allí habría que ver si esos proyectos nacionales están surgiendo de las bases organizadas. Eso para mí en respuesta a las experiencias nacionales, cómo se proyectaría, ¿no? Para mí sería obligación eso, pues, la consulta, el encuentro, cómo se van armando las propuestas y para que sean políticas, pues. Y por último, cuando me hablan, yo sí creo, yo digo que mientras que exista la palabra y mientras que nosotros nos podamos comunicar, cualquier medio es idóneo, ¿ok? Si es el virtual y nos toca vernos en pantalla y bueno, y tenemos la palabra para educarnos, para acompañarnos, para juntarnos y para decir las ideas y para expresarnos a viva voz lo que queremos, entonces bienvenido lo virtual, pues, o sea, tampoco hacernos muchas bolas por eso. O sea, como va viniendo, vamos viendo y vamos sorteando las circunstancias, porque son circunstancias que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar la pandemia. Entonces, un buen día me vi delante de la pantalla de la computadora teniendo que manejar plataformas y todas cosas. Y bueno, hay que asumirlo, ¿verdad? Con criticidad, pero hay que, bueno, aprovecharlo también. Entonces, yo digo que la palabra es importante para la educación y siempre será la palabra la que nos acompañe. Y en relación a lo del gobierno bolivariano y los paradigmas, o sea,
aquí me preguntan cuán complejo no fue poner en práctica el Estado revolucionario las propuestas de investigación. Entonces, pues que las contradicciones y todo el bagaje de conflictos desde el gobierno, los gobiernos neoliberales, ¿verdad? Que siempre nos pusieron en esa situación de estar alerta y de estar buscando elementos transformadores permanentemente, creación de estrategias, de ideas, de métodos, de formas de abordaje. Igual con el gobierno bolivariano, eso no se acaba, pues, porque si el gobierno bolivariano fuese sido un gobierno que pensara como todos nosotros, pues hubiese sido maravilloso, ¿no? Pero resulta ser que también dentro de los procesos de izquierda y todos los procesos de construcciones de la transformación en esta revolución, también se ha visto asignada por esas contradicciones, pues entonces también hemos tenido que sortear esos elementos, ¿verdad? Pero hay algo que yo tengo que reconocer, que es que en el momento que comienza la revolución bolivariana, pues entonces nos vimos como con ese mar amplio de poder hacer muchas más cosas, como de hecho lo hemos hecho. Y yo más que criticar al gobierno bolivariano, ¿verdad? Es más bien reconocer que todos los ministros de educación que han pasado, tanto de educación como de educación universitaria, que ha pasado desde que inició la revolución, pues algunos han favorecido el avance, otros no han entendido y han habido discontinuidades, pero este movimiento siempre ha entendido eso, o sea, nos hemos manejado en ese mar de contradicciones permanentes y permanentemente hemos estado buscando por los intersticios, incansablemente, las formas y los métodos de poder llegar e ir incidiendo en donde tenemos o donde estemos, con lo poquito o con lo mucho. Eso es lo que podría decir yo, y bueno, ha sido un aprendizaje permanente. Eso lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias, Mirna. Bueno, la verdad ha sido un encuentro muy enriquecedor. Me parece que bastante variado, diverso, digamos, como nuestra América. Y agradecerle mucho también a la Corriente por este espacio y pensando en la posibilidad de abrir otros espacios también para la reflexión. Seguramente vamos a estar invitando a compañeras y compañeros para el próximo encuentro que va a ser el 27 de octubre, donde vamos a presentar, vamos a tener la posibilidad de socializar las experiencias que se han venido sistematizando a través del proceso de formación. Así que, bueno, de verdad que ha sido muy lindo. Mirna, si quieres hacer el saludo de cierre, perfecto, para que no lo tengas que hacer por el chat. Bueno, sí, yo quería agradecer a todos y a todas al movimiento de emancipación y solidaridad, ¿verdad? Que me parece bien interesante. Yo cuando Pablo me habló del movimiento, yo me quedé así, wow, qué bueno. Yo lo que les puedo decir es que sigan adelante, que la lucha es luchando y las construcciones ahora es que viene para largo rato, porque nuestra América es un continente para eso, para la creación. Permitámonos eso. No nos detengamos ni nos detengamos en pajaritos preñados, como decimos aquí. Hay que avanzar lo más que podamos, ¿verdad? Con pie firme. Yo deseo a todos y a todas, ¿verdad?, que podamos seguir en contacto y en el desarrollo, pues, de nuestros movimientos. Y bueno, agradecer a Pablo por la invitación, a Diana, a todos, ¿verdad? Y que, bueno, sigamos en la lucha. No queda de otra. Tenemos que seguir luchando. Gracias. Gracias, Mirna. Bueno, un abrazo solidario y emancipador para todos y todas. Un abrazo, que estén bien.